dice la producción que ya estamos en comunicación telefónica con el amigo, y resalto lo de amigo, Juan Valerdi, economista, para tratar temas de economía y otros temas que tratamos en este programa con él cada vez que hablamos, que son temas que hacen a la política y a la realidad social de nuestro país. Amigo, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Emiliano? Un placer volver a hablar con vos. Juan, la primera pregunta está relacionada con un hacer, podríamos decir así, un escandalete, pero que tiene lógicamente alcance y ribetes políticos, porque se dio nada más y nada menos que entre el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el subsecretario de Energía, Federico Basualdo. ¿Cuál fue el motivo de esa interna y cómo terminó esa interna, Juan? Bueno, primero hay que tener claro que la interna entre el ministro Guzmán y Federico Basualdo respecto del tema del aumento de tarifas y de cuánto sería ese aumento, seguramente existe, pero los medios masivos de comunicación lo han magnificado trabajando para las empresas justamente que los sponsorea, que tiene que ver con eso, ¿no? Con las tarifas de servicios públicos, entre otros. Para esmerilar a los dos y esmerilar al gobierno. Que la diferencia existe, no tengo duda, porque el problema que tenemos con el ministro de Economía actual, que en principio la resolución aparente de este conflicto es que los dos se quedan, digamos, y conviven, y se pondrán de acuerdo o no, eso lo veremos en las próximas semanas. El conflicto tiene que ver con algo que es central, no es marginal el tema de las tarifas de servicios públicos, es algo central en la definición de quién se apropia de los ingresos de la población y de la industria y del sistema productivo, e incluso en el caso de la industria y del sistema productivo, si es viable o no es viable, si es competitivo o no es competitivo, que no es menor. Obviamente con tarifas al estilo macrismo, que aumentan 2.000%, 2.500, 1.900, y que supuestamente toman parámetros internacionales y cuestiones que hacen millonarios a los dueños de esas empresas, que son los famosos 4 o 5 vivos, en ese proyecto de país tenemos empresas de servicios públicos millonarias y sistema productivo inviable, y empezamos a importar todo y la mitad de la población como mínimo de la Argentina sobra. Federico Basualdo tiene ya expuesto mucho antes de que sea gobierno este gobierno una perspectiva totalmente diferente. También Federico Bernal, que está en el Enargas, de hecho Federico Bernal decía: vaca muerta no hay que usarla para pagar la deuda, sino para tener energía barata para la trama productiva argentina, que es lo que ha hecho los países desarrollados como Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Corea del Sur, China. Han obtenido energía relativamente barata para de esa manera poder desarrollar su industria. Eso es lo que estamos discutiendo acá, no solo la cuenta que le va a llegar a doña Rosa y a la gente y a la población, y que es bastante relevante, sobre todo después de los tarifazos de Macri, y que obviamente también influye en lo que el gobierno no ha encontrado la forma o no la quiere aplicar de controlar, que es la inflación de la canasta básica de alimentos, y también obviamente eso incluye las tarifas. Entonces todo este combo hace que haya una discusión política de fondo, y ahí yo lamentablemente, aunque me parezca que tiene buena voluntad, a Guzmán lo veo como un piloto de simulador de vuelo al que le han dado un Boeing 747 lleno de gente que está muy asustada, muy preocupada, con algunos conflictos además, y que tiene problemas en sus turbinas, problema de combustible, problema de tren de aterrizaje, y además no está claro si la torre de control sabe a dónde lo quiere mandar o no. Ese conflicto, digamos, hace que Federico Basualdo represente un proyecto de país y Guzmán represente otro proyecto más prolijito, más al pedido del FMI, que obviamente no le interesa que nos desarrollemos, y que está preocupado por subir las tarifas a la gente de la industria para bajar el gasto en subsidio, porque le siguen pagando a las empresas lo que no paga la gente, según la definición de tarifas que hizo el macrismo. Toda esa vueltita hace que cuando suben las tarifas para la gente de la industria, tenga que gastar menos plata Guzmán y le pueda mostrar al fondo que tiene superávit como en el mes de abril, lo cual me parece criminal. Que un Estado Nacional argentino, en el mes de abril del 2021, con la crisis que tiene por la pandemia y con 42% de pobres y 10% de indigentes, tenga superávit en el mes de abril porque el ministro se sentó arriba de la caja, me parece criminal. Coincido con lo que estás diciendo, y justamente una de las preguntas que yo tenía pensado hacerte era
cuál es el grado de incidencia que tienen las tarifas de servicios públicos en la estructura del consumo interno de un país, a manera general, que más o menos lo explicaste vos. Y también te quiero preguntar, ¿por qué razón en nuestro país todavía no podemos nosotros recuperar la intervención del Estado en materia energética y en materia de servicios públicos? ¿Y por qué te digo eso? Lo estoy diciendo dentro de mi posición de lego en materia económica, y estoy recurriendo al especialista que sos vos, pero creo que la gente que nos está escuchando hace el siguiente razonamiento. Resulta que aumentan las tarifas, y como consecuencia del aumento de las tarifas, a mí me aumenta el kilo de pan, me aumenta, si aumenta la nafta, me aumenta el kilo de banana, y todo es así, o sea, todo está sujeto al tema de las tarifas. Cuando le voy a preguntar a las empresas por qué aumentan las tarifas, es porque han realizado inversiones. Y cuando le voy a preguntar al Estado respecto a los aumentos que le da a las empresas, algunos miembros del gobierno te dicen, las empresas no han realizado las inversiones. Entonces, el pueblo que nos está escuchando, creo que no entiende. ¿Por qué no le llevamos un poquitito de claridad al respecto, Juan? Bueno, la respuesta a tu primera pregunta es una respuesta política. Vos en eso sabés bastante más que yo, pero la voy a dar con un cariz económico. Las empresas de servicios públicos pierden plata o ganan plata. Si perdieran plata, hace rato que las empresas o hubieran quebrado o se hubieran ido haciéndonos juicio en el CIADI, como hicieron algunas, de agua y demás, o el gobierno les hubiera dado aumento de tarifa porque se justificaba. En este caso, estas empresas en los últimos 5 años han ganado mucha guita, han girado mucha guita al exterior y además han escondido ganancias a los pamutis. ¿Por qué? Porque tienen toda una estructura que no está siendo controlada, mucho menos durante los 4 años de macrismo, y que dibuja gastos con empresas subsidiarias y demás, y de esa manera no solamente baja sus ganancias para pagar impuestos, sino que también fuga guita al exterior. Esto lo hemos visto con muchas empresas energéticas y también lo hemos visto con empresas como Vicentín. Y vos dirás, ¿qué tendrá que ver Vicentín? Es que vos dijiste, cuando sube la electricidad, el gas o el combustible, suben todos los precios porque todo eso está metido dentro de los sistemas de producción o de transporte. ¿Correcto? Pero cuando vos entregás y mantenés entregada la hidrovía, por ejemplo, la mal llamada hidrovía del Paraná, también pagás más caro las cosas, porque eso forma parte de la estructura en la cual vos le das dinero, digamos, a tus productores, o no se lo das, o le dan dinero o no al Estado para pagar impuestos. Todo eso hace que esté entrelazado. La economía es así, como la política, está todo entrelazado. No podés decir, bueno, de última que aumenten la electricidad o el gas, porque solo tienen una discusión entre el Enargas y el subsecretario de Energía Eléctrica y esas empresas. No, esto es toda una trama. Claro que el problema, como te dije antes, la torre de control, tiene que saber a dónde quiere llevar el país, debatirlo, discutirlo y explicarlo. Y en ese caso, el debate con la población le abriría un poco los ojos a la población, que incluso no le daría mucho margen al gobierno, ni siquiera para aumentarle el 6 o 9% a las empresas, cuando quedara claro que las empresas están ganando guita. Y si las empresas están ganando guita, y Minling y sus testaferros y demás quieren vender Edenor a 250 millones de dólares a otros testaferros, como Manzano y compañía, el Estado tendría que decir, ¿sabes qué? Dejate, la compro yo, dame la empresa, tomar a 250 palos, que obviamente, seguramente hay mucha más guita por el exterior y por las guaridas fiscales mal llamados paraísos. Entonces, eso lo puedes hacer. ¿Por qué no podrías hacerlo? Si la empresa gana plata, que la tenga el Estado. Y de última, va a mantener las tarifas en tanto en cuanto se tenga que ver con ese proyecto del país que hay que debatir. Pero claro, esto desde los 90 a la gente le han metido en la cabeza que es inviable y que es algo absolutamente sacrosanto la propiedad privada de servicios absolutamente monopólicos, como es la energía eléctrica, el gas o el agua, que no hay forma de que lleguen 3 caños de gas a tu casa y elijas una compañía u otra, que igual sería un oligopolio. Y lo mismo pasa con los servicios de telecomunicaciones y de Internet, que ya sabemos lo que pasó con la Corte. Así que esto no se resuelve con acuerdos, con mesas conjuntas con empresarios 4 o 5 que terminan aplaudiendo al ministro. Esto se resuelve pateando el tablero. Ahora, si no hay decisión política pateando el tablero, los que van a ganar son los que tienen más espalda y el Poder Judicial a su favor.
Hace unas horas nos enteramos nosotros de la existencia de un congresista demócrata, un tal Gregory Meeks, que es el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, quiero decir, del Congreso estadounidense, y que fue presentado como una especie de John William Meeks, el John William Koch norteamericano, siguiendo la línea argumental de Alberto Fernández y Cristina cuando dijeron que Biden era Joe Domingo Biden. ¿Por qué? Porque este congresista demócrata dijo que el FMI tenía que suspender el cobro de intereses de la deuda que tiene con nuestro país. Y te pregunto, Juan Valerdi, ¿es tan así como lo han inflado a este acontecimiento? Y por otro lado, siguiendo lo que vos decías, ¿tenemos nosotros como prioridad absoluta en este momento ponernos a acordar con el FMI cuando se nos están muriendo la cantidad de personas que se nos mueren de manera diaria y están aumentando, hoy por ejemplo 611 muertos, y están aumentando los casos y tenemos un promedio de 23.000 casos diarios en el país? Mira, claramente la prioridad no tiene que ser pagar al FMI, pero sí no pagarle más intereses, porque mientras tanto estamos pagando intereses, eso no lo dicen los diarios mucho, se cuidan de decirlo, cada uno de los diarios por distintos intereses, pero hay que dejar de pagar intereses. Ahora, este congresista, digamos, y otros congresistas de Estados Unidos seguramente necesitan y tienen suficiente visión, que esta persona está relacionada con la parte de relaciones exteriores, valga la redundancia, y necesitan una Argentina que sobreviva a este cataclismo y no que colapse, porque si colapsa a ellos no les sirve. Los que son especialistas en manejar países colapsados son los ingleses, no los estadounidenses. Entonces, dado el polvorín que es Brasil, que nadie sabe qué va a terminar pasando, dado el caos que tiene Colombia, que es otro de los grandes aliados de Estados Unidos, dado el caos que tiene Chile, que en los últimos días tuvo unas huelgas generales tremendas y no ha terminado de salir de su hecatombe y demás, dado la situación de Perú, que también es otra cosa absolutamente imposible de predecir a futuro, yo no creo que los estadounidenses, que más les da la cabeza, no tengan en cuenta que sería bueno tener una alianza razonable con la Argentina, pero para tener esa alianza razonable, la Argentina tiene que ser viable. Si la Argentina es política, social y económicamente inviable y explosiva, que es lo que pasaría si dejan que se salga con la suya el macrismo, si dejan que nosotros hagamos un esfuerzo fiscal para pagarle al FMI y acordemos algo incumplible a 10 años con 4 desgracias, entonces saben que es inviable. Entonces seguramente están empujando esto como un guiñe y diciendo, muchachos, arreglemos algo con la Argentina, que no necesariamente es malo, pero lo que tenemos que hacer es arreglar algo que a la Argentina le sirva y no mandarle 5 toneladas, 20 toneladas de limones y que ellos se queden con todo, porque eso sí que no es un acuerdo, eso es algo más parecido a una violación. Bueno, creo que esto se enmarca en ese contexto, y como el FMI lo maneja de Estados Unidos absolutamente, y eso quedó claro cuando le dieron la aporte de campaña a Macri, pero que era otro contexto, tranquilamente pueden hacer eso. Y hay que empujarlo. El contexto en el cual se le dio el préstamo a la Argentina, a Macri mejor dicho, fue absolutamente extraordinario desde el punto de vista de lo negativo. La forma en que se dio fue absolutamente extraordinario, y ahora también es un contexto internacional en el cual se pueden tomar medidas extraordinarias con justa razón para que los países no paguen por mucho tiempo, y en el corto plazo ni hablar de suspensión de intereses. Es vergonzoso que no haya ocurrido. Ya el Papa lo viene pidiendo hace rato y está más que justificado en este contexto de pandemia y de crisis global. ¿Sabés qué es lo que a mí me encendió una alarma? El hecho de que también estos mismos medios que lo están inflando y lo potencian a este congresista norteamericano dicen que el contacto, la gestión argentina se hizo a través del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Recordemos que Sergio Massa tiene contacto estrecho, no solamente con la embajada norteamericana, de manera histórica, sino que inclusive cuando se enojó porque no llegó a ser presidente de la nación, se fue y se instaló en Nueva York, en la oficina de quien había sido el alcalde de esa ciudad, en la época de
las Torres Gemelas, me estoy refiriendo a Rudolf Giuliani. Sí, Entonces, si yo me pongo a ver cuál es el que va al almacén y cuál es la libretita que lleva, evidentemente voy a concluir que la libretita que lleva no es la mía, sino que es la del almacenero, como diría el gran Arturo. ¿No te parece? Sí, yo personalmente no tengo una afinidad ni con las ideas ni con lo que representa Massa, pero vos sabés que la política es el arte de lo posible y en este caso yo no me parecería que es absolutamente negativo para Argentina llegar, como te decía recién, a un acuerdo con Estados Unidos. Porque alguien podría decir, Estados Unidos está en decadencia, lo que viene es China y Rusia, hagamos un acuerdo con ellos. Primero, no es tan así, no se va a caer mañana Estados Unidos, ni de casualidad, y los que lo dicen, y son analistas internacionales, muchas veces están confundiendo deseo con perspectiva. No es lo mismo el deseo que lo que podría llegar a ocurrir, al menos en el corto o mediano plazo. Y un acuerdo con Estados Unidos razonable probablemente nos deje mejores resultados hoy que tener un acuerdo con China e ir al conflicto con Estados Unidos. Así que está clarísimo que el representante de Estados Unidos en este frente de todos es Massa, eso está fuera de discusión. Así que si va a haber un acuerdo con Estados Unidos, difícilmente los poderes de Estados Unidos lo dejen afuera a él como supuesto intermediario. ¿Para eso es necesariamente malo? Y mirá, esto me excede, digamos, mi capacidad de análisis, pero lo que tengo claro es que ni los chinos ni los rusos te regalan nada. Todos juegan un juego geopolítico que hoy está crujiendo y está tenso. Hacer una alianza e ir en contra de Estados Unidos en el contexto actual seguramente no sería algo de lo cual nos saldríamos tan fácilmente bien parados sin tener represalias de todo tipo. Y no estoy hablando de que manden a los marines, eso no es necesario. Manejan el Poder Judicial, manejan una serie de empresas importantes en la Argentina y tienen socios. Ya vimos lo que pasó con la Cámara de Comercio de Estados Unidos, que dijo que no le gustaban los precios máximos y a los 4 días Culfa dijo se acaban los precios máximos. Claro. Esto fue el 16, yo ya escribí sobre eso. Entonces digo, perdón, sale este fin de semana, ¿no? Lo escribí, pero sale este fin de semana. Entonces digo, yo no lo veo malo a un acuerdo. Obviamente, tiene que ser un acuerdo, no tiene que ser una entrega, que es lo que hizo Macri en su momento, ¿no? Pero en principio, aunque yo tengo inmensas diferencias con Massa y con lo que representa y con la forma de hacer las cosas de Estados Unidos, tampoco pienso que la panacea sería arreglar con Rusia o con China y además que estuviera exento de costos ese arreglo, ¿no? Vamos a otro tema, vamos a hablar de las criptomonedas, me gustaría saber tu opinión, y la gente habitualmente no conoce de qué se trata, o por ahí si conoce sabe que existen dos grandes criptomonedas que son el Bitcoin y Ethereum, pero que ahora aparecieron otras denominadas de tercera generación, tales como Cardano, Polkadot, Binance Coin y Uniswap. La pregunta está relacionada con esto y queremos saber entonces cuál es tu opinión respecto a esta nueva forma de circulación de la riqueza mundial. Perfecto. El tema de los sistemas de criptomonedas, blockchain, que es la tecnología que está en las criptomonedas, la forma en que esto afecta no solamente a los sistemas financieros, sino también a sistemas que tienen que ver con la propiedad, cómo se transmite la propiedad y cómo de alguna manera se movilizan los recursos financieros y demás, no tengo la más mínima duda, desde que lo empecé a ver hace 6, 7 años, con algunos amigos que saben mucho más que yo, que es algo que vino para quedarse y es una revolución profundísima como Internet. Pero a nivel finanzas y cuestiones que tienen que ver con el derecho de propiedad y con un montón de cosas. No va a ser de un día para el otro porque lucha el mundo digital con el mundo analógico. Y el mundo analógico de los bancos, de los sistemas financieros y demás tienen mucho poder. Entonces, en parte se están resistiendo y en parte se están apoderando de ese mundo digital desde el mundo analógico. El Citibank, por ejemplo, en su momento lo vio y empezó a deshacerse de sus sucursales y a manejarse con ese tipo de cuestión digital, del banco remoto y un montón de otras cosas que van en ese camino. Ahora hablemos de las monedas cripto. La moneda cripto más conocida, que más capitalización de mercado, entre comillas, tiene, que quiere decir cuánto vale por la cantidad que hay, es el Bitcoin. Para mí el Bitcoin hoy, después de un recorrido muy largo, desde el año 2010 aproximadamente, un recorrido muy largo que no se sabe quién lo creó, lo cual genera mucha suspicacia, porque el que lo creó se quedó con 1 millón de Bitcoin, 1 millón. Eso
ese Bitcoin es un Forte. Cuando salió era genial, como el Forte en su momento. Es un auto muy viejo que en su momento funcionaba y ahora no funciona. El Bitcoin tarda 10 minutos en confirmarte una transacción con confiabilidad, te cobra en algunos momentos un mínimo de $15 para confirmarte esa transacción en esos 10 minutos. Está recontra inflado porque está su burbuja relacionada con la burbuja de otras empresas, la bolsa y demás, que están con una burbuja histórica. Y esto hace que un montón de gente pesada y tiburones digan, che, ya está, la burbuja puede reventar, empecemos a salir. Pero para salir de una burbuja grande, como un esquema Ponzi, un esquema piramidal, todas estas estafas de ese estilo, que la armaron estos muchachos financieros, vos tenés que conseguir a alguien que te cubra la salida, si no, se pierde todo porque se derrumba. Entonces ahí es cuando hace algún tiempo empezaron a hacer la mega publicidad de no te quedes afuera del Bitcoin. Entonces lo ves hasta en las sopas, aquí hay que comprar Bitcoin, y otras que vienen de la mano. Obviamente siempre hay algún pícaro que genera otra moneda que está entrelazada con el éxito del Bitcoin. Pero la gorda es el Bitcoin. Y es una burbuja inmensa y para mí va a ser recordado cuando reviente como el Ponzi históricamente más inmenso de la historia financiera. Y está entrelazado, y el problema que van a tener algunos gobiernos es que si lo paran, no saben cómo hacer para que no se derrumben en dominó una serie de otros empresas, bancos, organismos de inversión y demás que están metidos en esa joda. Entonces, ese es el problema que hay hoy en el mundo. Pero lo que no tengo ninguna duda es que es una burbuja y cuando reviente el que tiene plata ahí puede perder todo. Si ganaron, aprovechen y vendan y realicen la ganancia. ¿Qué quiere decir? Convertirla en algo que no sea humo. Pero si no, que sepan que están jugando la ruleta y que algún día se puede cantar cero. La banca puede cantar cero y se acabó la discusión. Así es. Juan, tenemos 2 minutos para abordar la siguiente pregunta y más que nada te quiero preguntar en tu condición de ciudadano, ¿cómo recibiste vos el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el tema de las clases presenciales en el aglomerado denominado AMBA? Bueno, obviamente como todos me genera tremenda bronca, pero al mismo tiempo, aunque parezca increíble y te voy a contar cuál es la vuelta, me genera optimismo. ¿Por qué me genera optimismo? Porque se acabaron las caretas. No hay más disimulo, la Corte está dejando bien claro que juega sin ningún tipo de interés por los derechos humanos o por cualquier cosa que tenga que ver con el verdadero derecho, está jugando una jugada y para un poder que no tiene nada que ver con la gente. Luego esta careta se cayó, del otro lado no se puede ir más con las buenas y por la negociación y por la mesa de amigos y por el tipo de estilo de medidas que se tomaron hasta ahora. Si, como dice Confucio, una vez que sabes lo que tenés que hacer, si no lo haces estás peor que antes de saberlo. Ahora yo creo que ha quedado mucho más claro que no hay espacio para la tibieza ni para los acuerdos. La careta se acabó y hay que ir a fondo. Y en el caso de que pierdas, perdiste, pero por lo menos lo intentaste, ¿no? Claro, Juan. Te mando un gran abrazo y espero que nos podamos volver a encontrar en estas charlas que siempre son recibidas con beneplácito por nuestra audiencia porque me lo hacen saber a través de las redes sociales. Un abrazo inmenso para vos y todos tus oyentes de esa hermosa provincia. Muchas gracias.